Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. El sonido de su voz, convocando a su pueblo en un solo corazón. Sé valiente y esforzado, es lo que nos pide hoy. El amado está llamando, a sus brazos yo me voy. Ya se escuchan las naciones, el sonido de su voz, convocando a su pueblo en un solo corazón. Sé valiente y esforzado, es lo que nos pide hoy. El amado está llamando, a sus brazos yo me voy. Con sus alas nos llevará y seguro siempre estaré. Cuidado te tomará. Las naciones, el sonido de su voz, convocando a su pueblo en un solo corazón. Sé valiente y esforzado, es lo que nos pide hoy. El amado está llamando, a sus brazos yo me voy. Con sus alas nos llevará y seguro siempre estaré. Cuidado te tomará, junto a él no hay que temer. El amado viene, sobre los montes viene a buscar su pueblo. Levántate que el amado viene, sobre los montes viene a buscar su pueblo. Levántate. Viene ya, 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 viene ya. Pronto viene, pronto viene, pronto viene, pronto viene, pronto viene, pronto viene, pronto viene. Viene, viene, el amado ya viene,
presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Muy buenos días a toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Quiero darle gracias a Dios por sus vidas y pedirle que el Señor los llene de su presencia. En el día de hoy vamos a abordar un tema sobre la Navidad. Hoy estamos ya 20 de diciembre, prácticamente el preludio de esta Navidad ya del 2020. Y quiero traerles un mensaje diferente, un mensaje de análisis, un análisis muy especial de las Sagradas Escrituras. Y vamos a mirar en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por el día de hoy. Y gracias por tener el privilegio, Padre bendito del cielo, de poder llevar tu palabra. Pedirte que me llenes completamente con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra, recordando que soy una vasija de barro y que me llenes, para que me llenes de tu gracia. Y darte las gracias, Señor mío, por cada persona que hoy nos está
viendo y escuchando, y pedirte que sean también iluminados los ojos de tu corazón y los ojos de tu entendimiento para entender, comprender y poner en práctica la palabra de Dios. Delante de tu presencia te entrego el servicio de hoy por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. El tema de la predicación de hoy se titula La Navidad vista desde el Génesis. ¿Quién iba a pensar que la celebración de la Navidad después de 2020 años sería la época para el negocio de la mercancía, considerado la más grande del año, comidas y bebidas en desenfreno, la devoción a un viejo gordito con vestido rojo, así como la fantasía de renos voladores, pequeños duendes, luces de todos los colores, arbolitos, pesebres u hombres de nieves? Y aunque si bien es cierto que no estamos en contra de aquellas sanas celebraciones para esta época, creo que hemos perdido el significado de la Navidad desde hace mucho tiempo. El pasaje que tenemos para hoy pudiera ser muy extrañado para usarlo como un mensaje para esta época, pero es aquí donde aparece por primera vez la semilla de la Navidad. El contexto nos habla de un hombre hecho ¿a qué? A la imagen y semejanza de Dios, siendo Señor de la creación. Se nos presenta disfrutando de un compañerismo perfecto. Se nos presenta con una mujer soñada llamada Eva. Se nos presenta en aquel lugar donde no había dolor, no habían enfermedades y tampoco existía la muerte. Vivían con una temperatura ideal, pues se nos dice que estaban desnudos. Allí eran libres. La única restricción que tenían era la del árbol a quien Dios le llamó de la ciencia del bien y del mal. Y la advertencia de no comerlo por sus consecuencias fatales. Génesis 3, del 15 al 17 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste el árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Y un día, en efecto, todo cambió. Las predicaciones cristianas y estudios bíblicos claramente nos enseñan que Eva fue seducida por la voz de Satanás a través de la serpiente, arrastrando también a su esposo, y a partir de aquel fatídico momento la inocente pareja cayó en culpabilidad y la vergüenza se apoderó por primera vez de ellos, pues se dieron cuenta de que estaban desnudos, creando entre sí un juego de culpas que incluyó a Dios mismo cuando Adán habló de la mujer que me diste por compañera. A partir de ese momento la tragedia había comenzado. El hombre inocente se convirtió en un pecador, pero en medio de aquel ensañamiento del pecado aparece uno de los textos más gloriosos y lleno de esperanza para toda la humanidad. El versículo 15 de este pasaje se ha denominado el protoevangelio, por cuanto vemos aquí la primera promesa de la salvación a través de un redentor prometido. Es, en efecto, la primera profecía concerniente a la venida del Cordero de Dios. Es la primera visión clara del plan eterno de Dios para redimir al hombre. El primer texto que demanda nuestra atención para hablar de la Navidad. Veamos por qué decimos esto. Entremos al primer tópico. Lo primero que nos muestra el texto es la personalidad del bebé prometido. Y vamos a mirar un punto A de este primer tópico. El bebé sería de la simiente suya. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente, es decir, la simiente de Satanás, la simiente, y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esta es una afirmación muy extraña. Se nos dice que el bebé que viene sería de la simiente de la mujer. ¿Qué significa esto? Pues que según el diseño de Dios, la semilla es proporcionada por los miembros masculinos de cada especie. Así que de acuerdo a esto, la mujer va a producir una descendencia sin la ayuda del hombre. Aquí hay algo diferente a todos los hombres que han nacido de mujer, que el espermatozoide dado por el hombre, que es y que proporciona también, lleva también el ADN con la célula que es el ovario de la mujer y producen verdaderamente un ser humano, pero el caso de Jesús es diferente. Porque no va a haber intervención del hombre, sino la intervención divina en una mujer virgen.
significa que el ADN de Jesús es completamente diferente al de toda la humanidad. Esto quiere decir que este versículo se constituye en la primera profecía del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Al momento Adán y Eva no entendieron las palabras de Dios, ni tampoco Satanás, pero ya esto formaba parte de su plan redentor. El bebé que Dios enviaría no tendría nada que ver con alguna participación humana. La profecía de Isaías 7:14, cuando dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Esto refiere al nacimiento de una virgen y luego a la confirmación del ángel Gabriel a María, que está registrado en Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 35, cuando dice: a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y miren esta respuesta, en el versículo 35 de Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Esto lo reafirma lo dicho por el Señor en Génesis 3:15. ¿Por qué es importante todo esto? Porque el pecado y su naturaleza se transmiten a través del hombre. Cada bebé que nace bajo una relación sexual ya trae consigo el germen del pecado en su vida. Ya posee una naturaleza pecaminosa. Romanos 3, versículos del 10 al 23 dice: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado, la justicia mediante la fe, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero hay algo muy importante. Esto no sucede con Jesús. Lo que lo haría diferente al nacimiento de Jesús con el resto de la humanidad es que Él era y es Dios en la carne. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14 lo registra. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entro a analizar un punto B de este primer tópico. El bebé hecho hombre le herirá la cabeza. Volvemos nuevamente al texto base de toda la predicación. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el calcañar. El otro aspecto en la personalidad del bebé es que venía a este mundo para entrar en una real batalla contra las fuerzas del mal.
El calcañar o talón pareciera ser la parte favorita de la serpiente después de que en su maldición tuvo que arrastrarse por el suelo hasta morder a sus víctimas. Y si bien es cierto que esa herida, simbolizando toda la maldad que trajo Satanás a la humanidad, causaría la más grande desgracia para el hombre que estuvo en el paraíso de Dios. Pero la llegada del Redentor proviene de la simiente de la mujer, heriría a la serpiente en la cabeza, allí donde tiene su veneno. Esto se refiere a una lesión fatal. De esta manera vemos que aquel bebé vendría a este mundo no solo para mostrar a los hombres una mejor manera de vivir o para darles la vida eterna y volverles a donde el Padre. Él no solamente iba a venir a mejorar su entorno, Él no venía únicamente a venir para cambiar tu posición, para cambiar la posición social. Él venía a derrotar al mal y a derrotar las obras de Satanás. Esa fue una de la misión. En Hebreos 2:14 lo dice. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios, presten atención, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Así que como Satanás se encarnó en una seductora serpiente para engendrar el pecado, Dios se encarnó en un bebé para destruir al que tenía el imperio de la muerte. El Redentor, pues, haría por los hombres lo que ellos nunca podrían hacer por sí mismos: darles su libertad para que volvieran otra vez a recuperar el paraíso que una vez perdieron. Y entro al segundo tópico. Lo segundo que nos muestra el texto es el propósito del bebé prometido. Miremos un punto A de este segundo tópico. Pondré enemistad entre tú y la mujer. La palabra enemistad puede traducirse también como odiar a un enemigo. Y aun que si bien es cierto que hay un odio natural por este feo animal, la enemistad a la que hace referencia aquí es mucho más profunda que el que tiene un hombre por una serpiente. Se refiere al odio que Satanás tiene para con el Señor y todo lo que Él representa, indudablemente su creación a imagen y semejanza, que incluye al hombre, la mujer misma. Así que cada creyente, y tú como creyente, es objeto de su odio. Es un odio que no busca más que el derrocamiento del Señor y de su reino. Es un odio que exige la muerte de Dios y la instalación de Satanás como Dios. Por lo menos eso fue lo que Él quiso, según lo describe y lo revela el Señor a través de Isaías 14, del 12 al 16, que dice: ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré hasta el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven te clavan en ti la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. ¿Y este es el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos? Ezequiel 28, del 11 al 19, también describe la creación de Satanás. Pero el bebé que nacería en el pesebre sería el guerrero que impediría ese deseo de Satanás. La enemistad de Jesús y Satanás, que comenzó en el cielo, terminó en la cruz. Así que la lucha que perdió Adán en el Edén tuvo que ser retomada por el Señor desde su nacimiento. Pero esto no sería fácil, porque Satanás usó todo su poder para detener la simiente de la mujer que nacería de ella. Observen ustedes cómo Satanás pretendió destruir esa simiente desde la muerte de Abel hasta la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Por supuesto que el intento mayor por querer matar a Jesús se dio cuando Herodes, en una influencia y en un engaño de Satanás, trató de matarlo cuando era un bebé. Mateo 2, del 16 al 18 lo registra. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada.
sus hijos ya no existen. Lo mismo hizo en las tentaciones, es decir, cuando fue tentado Jesucristo, los 40 días, 40 noches que duró en el desierto y después fue tentado por Satanás. En el jardín de Getsemaní, cuando prácticamente no quería que Jesús hiciera ese sacrificio en la cruz, recuerden lo que dijo Jesús: oren para que no entren en tentación, no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne es débil. Y en su último intento fue en la cruz del Calvario, pero en todas estas intenciones Jesús lo venció. Jesús es pues el león de la tribu de Judá, quien también vino como un poderoso guerrero. Entremos a un punto B de este tópico. El bebé vendría como un ganador. Hay una diferencia entre herir en el calcañar y la herida en la cabeza que recibiría la serpiente. Lo primero sería una lesión temporal, mientras que en la cabeza la herida sería fatal y eterna. La palabra herida tiene la idea de aplastamiento. Así que mientras la serpiente podía golpear el talón de toda la humanidad a la que había engañado, el Redentor aplastaría la cabeza de la serpiente con una herida mortal. La cruz se encargó de propinar esa herida. Los estudios bíblicos nos enseñan que el Señor Jesucristo sufrió la muerte por todos los que en Adán habían pecado, pero la muerte no pudo retenerlo. En la mañana del tercer día resucitó como el más grande vencedor de una batalla jamás antes librada. Al morir y resucitar, no solo hirió mortalmente en la cabeza a la serpiente antigua, sino que le condenó a la más densa y eterna oscuridad en el lago de fuego junto a sus demonios. Apocalipsis 20:10. ¿Qué pasó finalmente en esta batalla? El príncipe de la vida entró en el campo de la batalla con el príncipe de la muerte. Cuando la batalla había terminado, el príncipe de la vida emergió como el único vencedor. Ahora, todos los que hemos conocido disfrutamos de su victoria y compartimos el botín de su conquista. Al levantarse de los muertos, venció todos los poderes y potestades y ahora concede vida eterna a todos los que lo reciben por fe. Juan 5:24 y Juan 11:25 al 26 lo registran. Y entro al tercer y último tópico. Lo tercero que nos presenta el texto es una fotografía redentora del bebé prometido. Notemos lo siguiente. Después de que Dios pronunciara el juicio a los culpables, hizo algo digno de su carácter. Y aquí vamos a ver algo muy importante. Después de la caída y después de anunciarle tanto a Satanás, a la mujer y al hombre las consecuencias del pecado, hay algo tremendo. Y es que el hombre perdió su inocencia, se vio desnudo y al verse desnudo trató de cubrirse y se cubre con unas hojas de higuera, trata de cubrirse. Pero aquí va a suceder algo que va a romper toda la estructura de toda la predicación. Dicen que Dios les los cubrió con el cuero de animal, y lo más probable que fue un cordero, porque ustedes recuerden que las ovejitas, los corderitos tienen piel y calientan. Pero hubo una sangre que se derramó, un sacrificio. ¿Quién lo hizo? Jesús. Lo hizo Dios. Dios extendió, además de la consecuencia del pecado, vemos la misericordia de Dios. Lo que vimos en este año tengo muy grabada en mi mente y en mi corazón después de la cirugía que me hicieron, después de el diagnóstico que me hicieron de muerte, de un infarto en el miocardio, y cómo Dios verdaderamente me sanó de una manera milagrosa ese corazón, que Dios me habló a través de su misericordia, y que la misericordia, pues lógicamente es uno de los atributos más hermosos dados por Dios y que tiene Dios, que es la bondad, el atributo de su bondad, que tiene dos aristas, la gracia y la misericordia. La gracia, que es regalo inmerecido, y la misericordia, que es dada por Dios al que está caído. Y dice que el efecto de su misericordia, o el propósito de la misericordia de Dios, son tres. Uno, producir frutos dignos de arrepentimiento. Dos, que haya gratitud del hombre hacia Dios. Y tres, comenzar una vida nueva. Dios derrama misericordia en Adán y Eva después de estar desnudos
y mata a un animal y hay un sacrificio y hay sangre de un animal, de un cordero, para colocarle ropas y queden vestidos Adán y Eva en medio de su desnudez. Entonces, después de que Dios pronunciara el juicio a los culpables, que le dijo a Satanás lo que tenía, a la mujer lo que tenía, las consecuencias, y al hombre las consecuencias, hizo algo digno de su carácter. Dios mismo mata a un animal, seguramente una oveja, y utiliza su piel para hacerle vestidos para Adán y Eva. Esta es una figura única de la muerte del cordero que vendría de parte de Dios. ¿Qué significa? Ese cordero, que su sangre también hubo sacrificio y hubo sangre, posteriormente va a tener la representación del cordero inmolado, donde la sangre que se derramó es la sangre de Cristo Jesús, el santo, el que no cometió pecado ninguno, el santo por los pecadores, para redimirte de todo pecado y de toda mancha. Pero ojo con esto, aquí va a haber algo importantísimo. ¿Será que Jesús viste al pecador que cree en Él por fe y es salvado por Él? Entremos en análisis. Vamos a mirar una fotografía y vamos a mirar un punto A de este tercer tópico. Tenemos una fotografía de su sacrificio. Entremos acá en la imaginación. Veamos el corazón aterrado de Adán y de Eva. Al ser testigos de la muerte por primera vez, nunca habían visto un derramamiento de sangre. Ahora pueden ver cómo Dios con sus propias manos mata a un animal para cubrir sus cuerpos desnudos. La pena tuvo que ser muy grande para ambos al ver ahora el costo de su gran pecado. Por primera vez supieron que la paga del pecado es muerte. En Génesis 2:17, al hombre le dijo: por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que vemos en este versículo es un retrato claro de lo que haría después del cordero que Dios enviaría por nosotros. De acuerdo a la palabra, Jesús sería el cordero sin mancha para el perdón del pecado. Primera de Pedro 2:22 lo registra: Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Él vino a este mundo para tener el calcañar herido, de modo que después pudiera aplastar la cabeza de la serpiente. Siga con su imaginación hacia el Calvario. Vea al Cordero de Dios clavado en una cruz. Vea a sus torturadores maltratando y escupiendo su rostro. Veámoslo cómo arrancan las barbas de sus mejillas, pues hasta allá llegaba la ignominia. Escucha el sonido del látigo, ¡zas! ¡Zas! Un látigo cruel golpeando una y otra vez su espalda. Siéntanlo en su agonía mientras queda guindando entre el cielo y la tierra, a través de los clavos que perforaron su santo cuerpo. Mire finalmente cómo la sangre brota de su cabeza, de sus manos y de sus pies heridos. Mire cómo Dios mata al cordero con sus manos y cómo su sangre se derrama a través del madero de la cruz. Esa es la real fotografía del Edén. Dios mata también a un cordero para vestir la desnudez de Adán y de Eva. Y miremos un punto B de este tercer tópico. Tenemos una fotografía de suficiencia. Los estudios bíblicos y prédicas cristianas nos hacen saber que después que Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de su desnudez. Acto seguido intentaron cubrirse al hacerse delantales de hojas de higuera. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes. Así que Dios tuvo que matar un animal inocente para cubrir sus cuerpos desnudos. Con esto, Dios mostraría a ellos y a nosotros que las obras de la carne no pueden expiar o cubrir el pecado, que se requiere de la muerte de un inocente que ocupe el lugar del pecador. De esta manera la Biblia confirmará que el pecado solo puede ser quitado a través del derramamiento de la sangre inocente. Hebreos 9:22 dice: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. He aquí una imagen clara de la incapacidad del hombre para hacerse aceptable a Dios a través de sus propios esfuerzos. Nadie puede salvarse del pecado por sus propias fuerzas ni por fuerza humana, sino por el poder de Dios. Lo mejor de nuestras obras, de acuerdo a Isaías 64:6, nadie puede salvarse por sus obras.
No podemos apelar a nuestra rectitud, sino apelamos a tu gran misericordia, decía Daniel. Pero en Isaías 64:6 dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Será siempre como un trapo de inmundicia. El hombre ha tratado de cubrirse a sí mismo con un manto de justicia y con los vestidos de alguna religión. Pero todo esfuerzo que el hombre haga jamás tendrá éxito en cubrir sus propios pecados ante la terrible mirada del Dios Todopoderoso. El bebé de la profecía de Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aquí se convertiría en el Cordero de Dios que vino a este mundo y que murió en la cruz del Calvario. Observen ustedes la relación del Cordero que Dios mata para entregarle y vestir a Adán y a Eva y cubrirlos de su desnudez. Pero la sangre del Cordero te va a limpiar de todo pecado. Pregunta, ¿Jesús te cubrirá de algo? Su muerte, la muerte de Jesús, le proporcionó, en este caso primero vamos a analizar el Cordero, el vestido que cubrió su propia vergüenza que trajo el pecado en su vida. Cuando una persona viene a Jesús por la fe y nace de nuevo, ojo con esto, Jesús los cubre con su justicia. Ya no es con la piel de oveja, de cordero dado por Dios, que también en Génesis te lo da, sino ahora Jesús te cubre con su justicia. ¡Qué belleza! El hombre está desnudo y ahora Jesús nos cubre nuestra desnudez con su justicia. ¡Qué revelación la que hoy nos hace a través de esta enseñanza! ¿Y esto qué nos hace? Nos hace dignos de estar en la presencia de Dios, la justicia de Jesucristo, el vestido de justicia que nos reviste Jesús. Ya no habrá que esconderse porque su pecado había sido cancelado. Filipenses 3:9 dice, y encontrarme unido a Él, es decir, a Jesús. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 2 al 3 dice, mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Conclusión, a medida que entramos y nos movemos a través de este tiempo de la Navidad, ¿tiene usted claro el significado de esta época? ¿Sabía usted que al momento cuando Adán y Eva pecaron, Dios les anunció la llegada de un Salvador, aunque ellos no lo entendieron? En Génesis 3:15 se anunció la llegada del Redentor del mundo. El pesebre de Belén no sería sino el cumplimiento de la simiente de la mujer. Pero ¿conoce usted a Jesús como alguien más que el bebé del pesebre? ¿Es Jesús su Salvador personal? ¿O es solo una historia que es cantada y contada en una época como esta? Adán y Eva pecaron y Dios proveyó para cubrir su vergüenza a través de un sacrificio con su sangre, la sangre de Jesús. Ahora Dios nos ha provisto un Salvador que es Cristo el Señor y, como dijera el ángel de Navidad, nos ha revestido y nos reviste con mantos de justicia, con su justicia. ¿Ha cubierto Él sus pecados? ¿Es Cristo el Salvador de tu vida? Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora quiero darte gracias por tu palabra y por tu verdad. Quiero darte gracias por toda la enseñanza que tú hoy nos has dado. Gracias, Señor, Dios Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias porque preparaste un plan de salvación para la humanidad. Gracias, Señor Jesucristo, porque dice que tú te rebajaste voluntariamente por amor a nosotros. Te hiciste más abajo que los ángeles y te hiciste el hombre más humilde naciendo en una pesebrera para morir en la cruz y resucitando entre los muertos y traernos la justicia verdadera y revestirnos con tu justicia para estar delante de la presencia de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tu acción actúa por fe en cada creyente.
para que nazcamos de nuevo y tengamos verdaderamente un encuentro con nuestro Salvador. Gracias, Señor. Y oro para que conozcamos más de Jesús, conozcamos más de su palabra, conozcamos del poder de su sangre poderosa. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu verdad. Delante de tu presencia oro por un nuevo nacimiento en tu vida, en tu familia, tus familiares, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, toda tu parentela. Y oro para que en esta Navidad haya verdaderamente esa concordia, que verdaderamente haya que entendamos la misericordia y el amor de Dios, que haya frutos dignos de arrepentimiento en tu vida y en la vida de tu hogar, en toda tu familia, que haya gratitud, que nos reunamos todos en esta Navidad y le demos gracias a Dios. Tenemos la vida. En estos momentos van alrededor ya de casi ya más de 1.400.000 personas fallecidas. En Colombia ya van más de 38.000 personas muertas. Este año murió mi papá y murió mi tía Marina. Ha muerto bastante gente y se ha ido sin Cristo. Yo creo que es importantísimo que nos reunamos y le demos gracias a Dios por el don de la vida. Y dice la palabra de Dios que Él nos da una nueva oportunidad para que comiences una vida de nuevo. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu verdad. En tu nombre, Cristo Jesús, he orado. Amén y amén. Quiero pedirle a todas las personas que hoy nos están viendo de pronto por primera vez, que quieren verdaderamente experimentar un cambio de vida. Yo le pido a Dios por ustedes y para que podamos entender y comprender la magnitud de su palabra y de su verdad. Señor, delante de ti, gracias por este tiempo y gracias, Señor, por esta hora. Quiero pedirles que hagamos una oración, la oración de fe. Repite conmigo esta oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en este día y en esta hora yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario para darme vida eterna y salvación. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta hora te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Oremos ahora por todas las personas que van a viajar. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por todas las personas que viajan. Guarda su entrada, guarda su salida, protégelos y líbralos de todo mal. Bendícelos, Señor Dios mío, en sus viajes y permite que seamos obedientes y no temerarios, sino que verdaderamente también nos protejamos de acuerdo a las instrucciones de nuestras autoridades, sometamos a nuestras autoridades y cuidemos el don de la vida que es dado por Dios. Yo oro por ustedes para que Dios los proteja, para que Dios los guarde de todo mal. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Oremos por todos los matrimonios. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por todos los matrimonios que tienen la gran oportunidad de conocer la palabra de Dios, de ser transformados en el nuevo nacimiento y poder tener matrimonios cristianos, conforme lo dice la palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, Dios y los dos cónyuges. Bendícelos, Señor, dale sabiduría, entendimiento, inteligencia y discernimiento y permite que el propósito que tú permitiste que se conocieran, se casaran, formaran familia, se cumpla ese propósito y bendice a su descendencia. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Oremos ahora por todos los cumpleañeros. Padre, mi Señor Jesucristo, te doy gracias por cada persona que cumple años. Lo más grande es poder tenerte a ti, Señor. Pedirte que los llenes con tu Santo Espíritu. Pedirles también que sean llenos de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu inteligencia, de tu discernimiento y que puedan entender el propósito para el que fueron creados y concédeles los deseos de sus corazones conforme a tu santa, buena, agradable y perfecta voluntad.
En el nombre de Cristo Jesús yo los bendigo. Amén y amén. Oramos ahora por todas las personas que han diezmado y ofrendado. Padre, mi Señor Jesucristo, que te quiero dar gracias por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia, que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendícelo, Señor Dios mío, conforme a tu palabra y tu verdad, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Hoy tenemos la Santa Cena. Y hoy quiero pedir para que todos compartamos el pan y el vino. Es un sacramento, es ordenado por Jesús. Y hacerlo con todo corazón, con toda la solemnidad que el sacramento de Jesús nos ha enseñado, para recordar la muerte en la cruz del Calvario, su muerte expiatoria y propiciatoria de todos nuestros pecados, la salvación y la vida eterna, que solo lo podemos encontrar a través de Cristo Jesús. Dice la palabra en 1 Corintios 11, del 23 en adelante, dice el Señor: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, sana mi cuerpo, sana mi alma y sana mi espíritu. Y te pido, Señor, por la sanidad de Cecita Rueda, de Joana Albarracín de Corredor, de Tránsito Medina, de Edwin. Y te pido, Papito Dios, por la sanidad de todos los enfermos. Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y de toda mancha. Amén, iglesia. A todos ustedes desearles una feliz Navidad. Quiero pedirles que como familia se reúnan. Quiero que como familia oren todos y denle gracias al Dios Todopoderoso por el don de la vida. Denle gracias a Dios porque tienen un propósito y hay un propósito por el cual ustedes están vivos, y pedirles que se cumpla ese propósito. Denle gracias a Dios en toda situación porque haga su voluntad en Cristo Jesús. A todos ustedes una feliz Navidad. Que Dios los bendiga grandemente. Que Dios les conceda los deseos de su corazón. Y recuerden, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.